Hola, hola a todas. Yo soy la doctora Trama Figueras. Soy parte de la unidad de menopausia, de ginecología regenerativa y funcional y de la unidad de sexualidad de aquí de Dexeus. Queríamos hacer este vivo para acercarme un poquito a vosotras, que vayamos respondiendo algunas dudas que tengáis sobre menopausia, tratamientos, síntomas, porque sabemos que es un tema que muchas veces es muy tabú y que no se habla mucho en la sociedad y queríamos hacer este vivo un poquito para resolver estas dudas, para estar en contacto con vosotras. Bueno, veo que os vais conectando. Bueno, como os comentaba, formo parte de 3 unidades distintas aquí en Dexeus y mi objetivo un poquito como profesional es tratar de tener una ginecología lo más integral para estas pacientes que están en menopausia, que sabemos que la sintomatología puede afectar muchas veces la calidad de vida. Dentro del punto de vista de la ginecología regenerativa y funcional, lo que hacemos es tratar de regenerar todos esos tejidos que tenemos, que muchas veces por la falta de hormonas se ven afectados, y tratar de regenerarlos para que nuevamente volvamos a tener la funcionalidad de ellos y que podáis volver a tener la calidad de vida que os merecéis todas, ¿no? Bueno, veo que ahí os vais conectando, vais saludando. Gracias a todas vosotras por estar, que sabemos que es un horario que tal vez muchas estáis en break de trabajo. Vale, ahí voy viendo algunas preguntas. Vamos a empezar. He visto la primera con respecto al tema del insomnio. Es muy frecuente que durante la época de la transición a la menopausia ocurran alteraciones del sueño. Siempre lo primero que vamos a tener que averiguar es hábitos de sueño, es decir, tratar de intentar evitar las pantallas las últimas horas de sueño, que las cenas sean lo más ligeras posibles, como para que la digestión no ocurra durante el transcurso de la noche, que muchas veces se hace más pesado y dificulta el sueño. Y si bien es cierto que en pacientes donde todos los hábitos del sueño son muy buenos, es decir, que no estamos muy expuestas a la luz, que cumplimos estos hábitos que mencionaba antes y todavía siguen habiendo trastornos del sueño, muchas veces la terapia hormonal también puede ayudar. A ver qué más preguntas tenemos por aquí. ¿A qué edad empieza la perimenopausia? Bueno, en realidad la transición a la menopausia no hay una edad exacta. Sí que sabemos que la menopausia suele ocurrir en la mayoría de mujeres entre los 45 y los 55 años, y aquí en España el promedio de edad suele ser entre los 51 años. Pero sí sabemos que la transición a la menopausia puede ocurrir entre 5 a 10 años antes, es decir, que estos cambios hormonales empiezan a ocurrir. Entonces, entre estas edades sería lo normal en que empiece la perimenopausia. Quería hacer como un concepto muy sencillo. Menopausia le decimos cuando ha pasado un año de la fecha de última regla, ¿vale? Es decir, es un diagnóstico que es retrospectivo y es una fecha en concreto, fecha de última regla cuando han pasado después de 12 meses sin regla. Y la perimenopausia es toda esa etapa de transición hasta que ocurre la menopausia en las que se van generando cambios hormonales y también distintos síntomas que pueden empezar desde cambios con respecto a los ciclos de sangrado, cambios con respecto a los sangrados, y después ya en una etapa un poquito más avanzada es que empieza a ocurrir toda esa sintomatología por la falta de estrógenos, como sofocos, cambios del estado de ánimo, puede haber una tendencia al aumento de peso, el insomnio, a veces disminución del deseo sexual, sequedad vaginal, entre muchos otros que podemos ir discutiendo a medida que vayan surgiendo preguntas. A ver. Problemas recurrentes de infecciones de orina después de la menopausia. Bueno, las infecciones de orina después de la menopausia ocurren por algo que se llama síndrome genitourinario de la menopausia. ¿Qué es esto? Son distintos síntomas que aparecen a partir de la menopausia por el déficit estrogénico. Y entonces, entre ellos,
puede haber, por cambios que se producen a nivel del pH vaginal y cambios a nivel del sistema urinario, hay mayor tendencia a las infecciones de orina y a las infecciones vaginales. Y muchas veces las soluciones a estos pueden ser, bueno, primero evaluar todo el tema de los hábitos higiénicos que puedas tener, y por el otro lado muchas veces la terapia hormonal local, es decir, la terapia con hormonas a nivel vaginal, puede ayudar a evitar las infecciones de orina a repetición en pacientes en menopausia. Veo también muchas preguntas con respecto al peso. Sí es cierto que en la menopausia puede haber una tendencia a aumentar de peso, y esto se produce porque los estrógenos también tienen una acción con respecto al metabolismo de la grasa, y entonces en la menopausia hay mayor tendencia como a acumular grasa. Lo que es súper importante en este momento de la vida y que siempre recomendamos obviamente empezar antes es una alimentación saludable, variada, rica en frutas, en verduras, en fibra, en pescados, y que sea principalmente de proteínas y fibra. Tratar de evitar los ultraprocesados, tratar de evitar los azúcares, y actividad física súper importante. Y la actividad física predominante que tendríamos que indicar en la menopausia o en esta época de transición sería el ejercicio de fuerza. Sabemos que el ejercicio de fuerza ayuda a generar músculo, y este músculo que se genera ayuda a proteger a los huesos y mejora también todo el tema de la sensibilidad a la insulina y ayuda a controlar toda la cuestión del peso. Así que eso sería lo más importante. Yo recomendaría, obviamente, si puede ser con seguimiento de algún nutricionista, hacer un buen plan nutricional y obviamente actividad física. ¿Qué soluciones tenemos para la atrofia vaginal? Pues muchas. Por un lado podemos utilizar hidratantes, que los hidratantes van a ser aquellos, generalmente tienen ácido hialurónico. Los hidratantes se colocan a nivel vaginal un par de veces por semana, 2-3 veces por semana en general. También podemos utilizar los lubricantes, que son aquellos que vamos a usar durante las relaciones sexuales. Y también tenemos la terapia hormonal local, que son hormonas que colocamos a nivel vaginal. Tratamiento de todo esto tiene que ser de forma continua, y en pacientes que muchas veces no tienen la constancia, no tienen buena respuesta, tenemos los tratamientos por ginecología regenerativa, desde plasma rico en plaquetas, ácido hialurónico, láser vaginal, radiofrecuencia, injerto de tejido graso, exosomas, tenemos muchísimos. Vale, a ver. Hay muchas preguntitas por aquí. Vale, aquí estoy viendo también una pregunta con respecto al tema del prolapso. Sí que es cierto que durante esta etapa de la vida y también por la falta de estrógenos disminuye la formación de colágeno y disminuye también el colágeno que tenemos a nivel vaginal, y esto al final lo que produce es una laxitud a nivel de los tejidos. Además, si tenemos un suelo pélvico que está debilitado muchas veces por falta de ejercitación del suelo pélvico, por haber tenido partos, por sobrepeso, sí que vamos a tener que hacer tratamientos, digamos, dependiendo del grado de prolapso. Podemos hacer unos otros. Muchas veces, si los prolapsos son leves, podemos hacer rehabilitación del suelo pélvico, que puede ser desde el punto de vista de fisioterapia. También podemos utilizar el láser, y también una tecnología nueva que se llama sillón de electromagnetismo, que lo que hace es trabajar toda la parte de la musculatura. Pero sí es cierto que en la menopausia tenemos más tendencia a que se produzca también este debilitamiento del suelo pélvico y que puedan aparecer más los prolapsos. Vale, aquí estoy viendo una pregunta sobre el tema de baja energía, cansancio, sobrepeso, mal dormir, los dolores articulares. Todo esto se suele producir en la menopausia también por la falta de hormonas, como decíamos antes. La terapia hormonal mejora esta sintomatología. Hay que evaluar obviamente cada caso. La terapia hormonal no se puede hacer a todas las pacientes, tenemos que evaluar los beneficios y también los riesgos, entonces no podemos generalizarlo. Siempre recomiendo, por supuesto, consultar a la unidad de menopausia como para que podamos evaluar cuál es el mejor tratamiento para cada caso. ¿Cómo podemos compensar la falta de estrógenos de forma natural sin hormonas?
Tenemos, dependiendo, digamos, de la sintomatología, podemos utilizar distintos tipos de productos naturales que tienen bastante evidencia. Podemos utilizar las isoflavonas de soja. En pacientes que tienen sofocos, que no pueden utilizar terapia hormonal o que no quieren utilizar una terapia hormonal, podemos utilizar también la cimicifuga racemosa, el extracto citoplasmático de polen, podemos utilizar el lúpulo, que son todas buenas opciones que ayudan a mejorar, en este caso, la sintomatología vasomotora. Va a depender, digamos, del síntoma que haya, el tipo de producto natural que podemos utilizar. Vale. ¿Quién no puede tomar hormonas? Pues tenemos que evaluar, pero básicamente las hormonas no se las indicaríamos a pacientes que han tenido antecedente de alguna patología trombótica, haber tenido alguna trombosis, infarto, accidente cerebrovascular, pacientes que han tenido cáncer de mama hormonodependiente. Esas serían principalmente las contraindicaciones por las cuales no podemos dar una terapia hormonal. Hay que evaluar, obviamente, siempre cada caso. Con respecto a ti, estoy viendo una pregunta que preguntan sobre el tema de algún suplemento para controlar los cambios hormonales con respecto al humor. Lo más importante, me parece, con respecto al humor es evaluar si la paciente tiene estrés o no tiene estrés. Hay muchas veces que tenemos mayor irritabilidad porque estamos en situaciones de estrés, y a mí me gusta muchísimo un suplemento natural que se llama ashwagandha. La ashwagandha es un adaptógeno que disminuye el cortisol y disminuye el estrés y hace que estemos mejor. Lo suelo recomendar tomar a la noche porque ayuda también a conciliar el sueño y mejora toda la cuestión también de los cambios del estado de ánimo. Muchas veces el magnesio también puede ayudar a mejorar estos estados de ánimo, la rodiola, el reishi. Hay que hacer una consulta como para evaluar cuál sería el mejor en cada caso. ¿Se puede hacer terapia hormonal si eres fumadora? Sí, sí podemos hacer terapia hormonal si eres fumadora. Va a depender de, obviamente, cuántos cigarrillos consumas, pero en los casos de las pacientes fumadoras a las que se les indica una terapia hormonal, recomendamos no hacer la terapia hormonal por vía oral, sino por algo que se llama vía transdérmica, que sería a través de la piel. Y tenemos distintos preparados para esto, desde parches, gel, sprays, pero sí se podría hacer si tienes la indicación de hacerlo. Si se puede saber por analítica en qué fase estamos. Pues en realidad el diagnóstico va a ser principalmente clínico, pero sí es cierto que la analítica hay casos donde nos puede ayudar. Es decir, el diagnóstico de menopausia va a ser clínico y va a ser cuando estés un año sin menstruaciones. La analítica, obviamente, nos va a ayudar según lo que veamos. FSH y estradiol generalmente se correlaciona con esto. Pero sí es cierto que en la etapa de la perimenopausia pueden empezar a haber alteraciones y a nivel de la analítica puede ir fluctuando. Es decir, que no nos ayuda tanto muchas veces la analítica a hacer un diagnóstico preciso. Lo mejor sería evaluar la sintomatología y cómo están siendo tus reglas en ese momento. Hay pacientes en específico que sí les pedimos analítica, como por ejemplo aquellas que se sospecha una insuficiencia ovárica prematura, que son pacientes menores de 40 años. Ahí sí tenemos que hacer una analítica para hacer la confirmación del diagnóstico. Pero el resto de pacientes que están en perimenopausia no haría falta una analítica para confirmar en qué fase se encuentra. Cambios de humor. Perfecto, aquí estoy viendo cambios de humor que alivio con meditación, me encanta. Meditación, mindfulness, la suplementación que os decía muchas veces con los adaptógenos que nos ayudan a estar más tranquilas. La terapia cognitivo-conductual también ayuda muchísimo a toda la cuestión de sofocos, cambios de estado de ánimo y a pasar mejor esta etapa. ¿Qué tipo de complementos vitamínicos son necesarios para los síntomas? Por ejemplo, con respecto a la caída capilar. Pues con respecto a la caída capilar yo muchas veces recomiendo obviamente buena alimentación, buenos hábitos, control del estrés, súper importante. La biotina, vitamina C, que es antioxidante, depende obviamente de cada caso, como no podemos generalizar a todas las pacientes, pero hay algunos productos que se encuentran en el mercado que son muy completos, que tienen desde antioxidantes, antiinflamatorios, biotina, adaptógenos para mejorar toda la cuestión del estrés.
aquí me preguntan sobre el tema de la terapia hormonal, cuáles son los efectos beneficiosos y los efectos adversos. Bueno, con respecto a la terapia hormonal, los efectos beneficiosos es que se van a indicar en pacientes que tienen afectación de la calidad de vida por sintomatología de la menopausia o pacientes que tienen la insuficiencia ovárica precoz, siempre evaluando obviamente que no tengan ninguna contraindicación. Con respecto a los efectos adversos se ha hablado muchísimo y es el gran miedo que se tiene con respecto a la terapia hormonal. Sí sabemos que los estrógenos pueden generar un aumento en la tendencia de producir trombosis, ¿vale? Y que esto se ve aumentado cuando la consumición de los estrógenos en la terapia hormonal es a nivel oral porque tienen metabolismo hepático. Entonces ese sería uno de los efectos adversos o digamos uno de los efectos secundarios posibles. Con respecto a los riesgos y de las hormonas y toda la cuestión oncológica, hoy sabemos que el riesgo de producir un cáncer por una terapia hormonal es bajo y que cuando esto ocurre durante 5 años de la toma de terapia hormonal es verdaderamente bajo, y hoy en día inclusive sabemos que la terapia hormonal puede tener efectos beneficiosos reduciendo el cáncer de colon, dicen algunos estudios, el cáncer de estómago. También tenemos efectos beneficiosos con respecto a los huesos porque los estrógenos nos ayudan a proteger el hueso, nos ayudan a proteger toda la parte cardiovascular porque los estrógenos son cardioprotectores, mejoran el tema de la inflamación, mejoran el metabolismo. Entonces, todos estos serían los efectos beneficiosos de las hormonas. También sabemos que son neuroprotectoras y que hay algunos estudios que informan disminución del riesgo de enfermedades neurodegenerativas y de Alzheimer. Hay que plantearla en conjunto con algún médico especialista, obviamente, para que evalúe claramente tu caso, pero se plantea en pacientes que tienen sintomatología de la menopausia que afecta calidad de vida. Hay muchas preguntas, gracias. Vale. Falta de deseo sexual es una consulta bastante frecuente. La falta de deseo sexual o todo el tema de la sexualidad sabemos que no solo depende de toda la cuestión hormonal, sino que depende de muchos factores. Por un lado tenemos que evaluar cómo está la relación de pareja. Por otro lado, si estás encontrando momentos de intimidad, si hay algo pasando en casa de tengo niños y no tengo el tiempo de estar con mi pareja, esto también es súper importante. También evaluar si las relaciones sexuales duelen, porque esto siempre se lo digo a mis pacientes, de que si las relaciones sexuales duelen no vamos a querer tenerlas y si nos dan placer vamos a querer buscarlas. Entonces eso es lo más importante de todo. En pacientes que evaluamos que todos estos factores están bien, tenemos desde fitoterápicos que ayudan a mejorar el deseo sexual, y tenemos también terapia hormonal que ayuda a mejorar todo el tema de deseo sexual. ¿Cuándo se normaliza la situación y desaparecen los síntomas de menopausia? Pues esto va a ser dependiente de cada paciente. En general, la sintomatología de los sofocos, que nosotros decimos que son los síntomas vasomotores, que son los sofocos, palpitaciones, sudoraciones nocturnas, suelen desaparecer en 3 a 5 años. Sin embargo, hay un porcentaje de mujeres que pueden tenerlo más de 10 años. Son el mínimo porcentaje, son menos de un 5%, pero va a ser dependiente de cada paciente. Lo que es súper importante es mantener buenos hábitos de vida, porque se ha visto que las pacientes que están en normopeso, que no fuman, que no tienen consumición de alcohol y tienen buena alimentación, tienen menor tendencia a desarrollar sofocos. Tema de dolor de articulaciones en todo el cuerpo. Sí, para el dolor de articulaciones en el cuerpo recomendamos estar bien de peso, estar normopeso. Los ejercicios de estiramiento también ayudan muchísimo, mantener las articulaciones activas, ejercicio físico, y muchas veces también la terapia hormonal ayuda. Aquí estoy viendo, soy paciente tuya, tengo osteoporosis lumbar, fecha contigo para decir qué terapia hormonal tomar, tengo miedo de los efectos secundarios. Vale, pues lo vamos a hablar un poquito en consulta, pero
los efectos secundarios de la terapia hormonal. Hay mucha gente que tiene miedo como a la tendencia de peso o el riesgo de trombosis. Es lo que comentaba, lo vamos a hablar en consulta, depende mucho, hay que evaluar cada paciente, hay que evaluar cada caso. La terapia hormonal no es para todo el mundo, pero tampoco hay que tenerle miedo. Se ha hecho una campaña muy importante de desinformación en los últimos años con respecto a la terapia hormonal a partir de un estudio que fue muy importante que se hizo alrededor de los años 2000, hace ya 20 años, en los que se hizo un mal diseño del estudio, mala elección de pacientes y entonces se malinterpretaron también los resultados. Pero no le tengáis miedo a la terapia hormonal cuando está bien indicada y los beneficios superan a los riesgos, que son pocos. Hay que indicarla, mejora muchísimo la calidad de vida y los efectos beneficiosos son muchos. Cuando me refiero a unidad de menopausia, no me refiero a una parte distinta de ginecología, sino que somos un grupo de ginecología que nos especializamos específicamente en pacientes con menopausia y entonces os podemos dar la mayor cantidad de herramientas para resolver vuestras dudas, porque cada ginecólogo tiene su especialidad y bueno, tenemos una unidad en particular que somos especialistas en esto. Pacientes que padecen migraña crónica pueden hacer terapia hormonal, sí pueden hacer terapia hormonal. Es importante hacer un seguimiento de estas pacientes. En general, en pacientes que tienen migrañas, muchas veces recomendamos más la terapia transdérmica que la oral. Y en los casos en los que la migraña empeora, sí que quitaríamos la terapia hormonal en esos casos. A ver. Aquí estoy viendo también preguntas sobre los dolores musculoesqueléticos. Sí que es bastante frecuente también que aparezcan dolores a nivel muscular durante esta etapa de la vida y la terapia hormonal muchas veces puede ayudar a mejorar estos dolores. Pero no es lo único, recordaros alimentación saludable y ejercicios de estiramiento y actividad física. Tratar de mantenerlos lo más activos posibles durante esta etapa de la vida. Bueno, creo que estamos un poquito pasadas de tiempo. ¿Cómo pedir hora con nuestra unidad? Pues puedes pedir hora a través de la página web de Descheus. A partir de ahí puedes poner consulta de menopausia y entonces te vamos a aparecer todos los especialistas que estamos en la unidad de menopausia para poder ayudarte. Aquí estoy viendo preguntas un poquito más de cada caso. Terapia hormonal, me he inflamado mucho, puede haber un poquito de tensión de mamas por toda la cuestión de los estrógenos. Específicamente con esta medicación no se puede bajar la dosis, pero sí que se puede modificar otros tipos de terapia hormonal. Bueno, chicas, ya estamos pasadas de tiempo, así que os voy a dejar. Muchísimas gracias por estar ahí. Espero haber resuelto las dudas. Espero que os haya gustado. Cualquier duda, que sepáis que tenemos la unidad para todas vosotras, que no tenéis que vivir con mala calidad de vida, que tenemos muchísimas opciones para que podáis estar bien, que viváis bien. Podemos hacer un montón de cosas. Si no deseáis una cosa, tenemos muchas otras opciones, pero lo importante es que vivís bien y que tengáis una buena calidad de vida. Vale, muchísimas gracias por estar. Muchísimas gracias a todas. Que tengáis muy buen día.